Eso inclusive en clínicas de rehabilitación no hacen eso. Ustedes están ahorita en cuarto. Sí. Por ejemplo, en dentística recién se está incorporando, y bueno, ya no estoy dando dentística, pero me parece que también es bueno. Por ejemplo, para incrustaciones, de ley tienen que poner eso. Compras una media. Ya toco comprar. O sea, cómprense de ley un bueno. BioArt. De 99 de pago. El BioArt es bueno, o sea, es que en realidad todos con que tenga el arco facial es bueno, porque ahí sí en realidad funciona porque están haciendo la copia de su paciente en el articulado, porque el arco facial te mide todo. Entonces con eso literal tienes la boca del paciente y al paciente no le molesta. Entonces ves la función, ves los puntos altos. Les toca, porque ahora ya tenemos algo importante que es el escáner te dice todo. Es la ventaja, el escáner es todo. Pero de $500 a $87,000 sí hay su diferencia. Demasiado. Entre todos. Claro, el escáner coges, lo escaneas todo chévere y ahí te da los puntos altos, inclusive te indica dónde bajar. Por ejemplo, está muy alta y tienes que bajar, la cúspide está muy alta, o tienes que hacer. Ya vamos a ver lo que es un tratamiento de, ¿cómo se llama? Un tratamiento de máxima intercuspidación que con desgastes nosotros podemos llegar a una oclusión normal, o con desgastes interdentales o desgastes oclusales podemos llegar a una intercuspidación máxima. Ese se llama ajuste oclusal, eso también se puede hacer, dependiendo, porque hay pacientes que quedan bien con los dientes rectos en ortodoncia, pero siguen con molestias, ya no hay una mordida completa. Entonces todo eso. Tengo que hacer chancho armado, pero... Estamos ahí. Vamos a ver. ¿Cómo que no teníamos que ver en biología? Ahí está, un poquito. Pues en biología nosotros vamos a recordar muchas cosas. Muchas cosas. No me quiero adentrar en todo eso, pero bueno, ya sabemos que se llama estomodio por eso, porque es una boca primitiva. Y miren, vamos a hablar del primer mes. Al primer mes nosotros ya empezamos a partir del primer arco braquial, ya que sería ya se empieza a formar que nuestra prominencia maxilar, entre ellos que el maxilar superior, el pómulo y el vómero. Entonces miren, desde el primer mes, es decir, desde el final de la cuarta semana, iniciando el primer mes, ya tenemos dos prominencias, la maxilar y la mandibular, que viene a ser el maxilar inferior. Pero aquí recuerden que si estamos hablando biológicamente aquí, el maxilar inferior tendríamos dos, por eso nosotros tenemos la sutura, ¿no es cierto? Después, ¿ya? Y aquí, miren lo que se forma, el maxilar superior, el cigomático y el vómito. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué quiere decir esto? Yo cada que doy esta clase siempre digo exactamente lo mismo, y cada que doy desarrollo y crecimiento se van a acordar porque repetir esta parte. A la cuarta semana nosotros ya podemos ver un crecimiento normal o anormal de nuestro embrión. Ya podemos saber si es que alguna estructura falta. ¿Ya? Ahora en los ecos ustedes ya van a ver que existen muchos puntos, ¿sí? Muchos puntos de crecimiento donde nosotros nos vamos a basar. Y uno de ellos es esto, ¿no? En el vómero, en los nasales tenemos cartílago, tenemos en la mandíbula tenemos el cóndilo, que es donde tenemos cartílago, que es de crecimiento, ¿sí? Entonces nosotros, ya aprovechando de esta diapositiva, nosotros vamos a saber si puedo borrar esto, ¿no es cierto? ¿Ya lo capturaron? Sí, ya pedimos también al dental. Ahí está, chévere. Toca retirar nomás. Son unas 2 coronas. Para que vean. Entonces vamos a ver que nosotros tenemos un crecimiento, ¿ya? Hablando de crecimiento craneofacial, lo que les voy a resumir, porque esto vamos a ver ya más abundante en ortodoncia y ortopedia, vamos a ver 3 tipos de crecimiento, ¿ya? El primero, el de menos efecto, es el sutural, ¿ya? El segundo, el de efecto intermedio, y el de mayor efecto es porque estamos hablando de biología. Entonces, lo que les decía, antes tenemos dos
mandíbulas, por llamarlo así, derecha e izquierda. Luego la sutura se cierra y se hace un hueso único, ¿no es cierto? Que tenemos aquí, que, ¿cómo se llama la parte intermedia de la mandíbula a nivel azul? Las sínfisis son una soldadura del hueso. Entonces, eso es sutura, entonces la sutura también crece. Pero la sutura es un crecimiento mínimo. ¿Por qué? Porque todo esto, ¿sí?, se va a cerrar. La suma de estas dos, no sé si es que ya han visto, o cuando ya revisen libros de oclusión, de ortodoncia, de ortopedia, inclusive de cirugía, ustedes van a verle con el nombre de a la cara, le dicen ahora esplenocráneo, ¿ya? Esplenocráneo, ¿sí? Ya la cara, perdón, ya la bóveda craneal, ¿cómo creen que le dicen? ¿Qué más le pueden decir? Víscerocráneo, porque están todas las vísceras, no es la cara, perdón, y el esplenocráneo es toda la bóveda craneal. Entonces, ya van a ver esos libros y van a decir, bueno, eso no me dieron. Pues sí, sí es lo mismo con otras palabras. Entonces, por eso es que ya estamos aquí viendo el víscero, porque están las membranas son la segunda incidencia en crecimiento. ¿Por qué? Porque en el víscerocráneo, ¿qué tenemos? Tenemos los ojos, tenemos el cerebro, ¿qué tenemos acá? Las fontanelas, ¿no es cierto? Tenemos algunas fontanelas, la más importante es la que está entre la sutura sagital y la sutura coronal. Esa membrana va creciendo de acuerdo al desarrollo del cerebro, del cerebelo, hasta que llegue. Esa membrana se cierra a los 19, 20 años. En su totalidad, en su parcialidad hasta el 75% a los 6 años está casi cerrado. Entonces va creciendo el cerebro y se va osificando. Y el que más manda es el cartilaginoso, porque tenemos en donde, en huesos propios de la nariz. Ustedes van a ver ahí como les digo, en las, ¿cómo se llama? En las tomografías, en el eco, van a ver que va a estar así: huesos nasales, cóndilo mandibular, ¿sí? Y también vértebras cervicales. Así van a encontrar ustedes. Ya, porque bueno, eso igual no voy a ahondarme tampoco. También se puede ver el crecimiento en las vértebras del paciente y también en la mano. En la mano que tenemos aquí, cartílago. Entonces podemos valorar una edad esqueletal propia del paciente. Ya, entonces todo esto vamos a ver y vamos a valorar cómo va creciendo, en este caso, el embrión. ¿Ya? Entonces ahí está el primer arco braquial. Miren, todo esto es el proceso maxilar, y en el proceso maxilar se va el maxilar, también los pómulos. ¿Y qué más había? ¿Qué otra estructura había en el proceso maxilar? Pómulo, maxilar y vómero. Después viene, ¿qué pasa? Después, a partir del cartílago de Meckel, que es el primer arco también, se van a formar dos huesecillos, que son los del oído. ¿Sí? ¿Cuáles son? El martillo y el yunque. ¿Por qué no se forma el estribo? ¿Por qué no se forma el estribo? Y ahí, porque les mando a estudiar otra vez temporal. ¿Cuál era la diferencia entre un temporal fetal y un temporal adulto? A ver, solo viejo. ¿Cuántas porciones y cuáles eran? Tres porciones de 3 porciones. En el adulto, ¿cuáles teníamos? Petrosa, Escamosa y mastoide. ¿Y en el fetal? solo había la escamosa y la Timpánica. ¿Y cuál más? Y la petrosa también, es una leve la petrosa. Entonces, como no hay la mastoide, no podemos formar el estribo, uno. Y dos, no tenemos eso porque al rato que nacemos se comprimen, todas las membranas se achican para que los huesos se unan y poder salir por el túnel, ¿no? Por el conducto vaginal. Entonces, por eso es que no tenemos y solo se forman estos dos. A partir del cartílago de Meckel, y el cartílago de Meckel está aquí. De aquí se forman esos dos huesecillos.
Y mira lo que pasa al mes y medio. Es decir, a la sexta semana ya se forman estos miotúbulos de dos importantes músculos masticadores que son. ¿Cuáles? ¿Cuáles son? Los pterigoides, que hoy los vamos a llamar internos y externos, que luego van a cambiar de nombre y se van a llamar laterales, ¿sí? Medio y lateral, pero tranquilos, es lo mismo, solo cambia el nombre, de ahí no cambia la esencia. Y tenemos esto, entonces miren cómo se va formando. Y de ahí ya vendrán las apófisis estiloides, de ahí ya vendrán un montón de cosas, ¿no?, que ya van conformando. Y recuerden que la estiloides es una estructura ósea muy importante porque de ahí se desenvuelven 3 músculos, 2 ligamentos, y eso sí le llega a anatomía, así que ni para que digan. ¿No? Eso al mes y medio. Miren al segundo mes. Y empiezan a ver que ya empieza a haber mesénquima, ya se empieza a formar otros tejidos. Ya estamos hablando de cartílago, miren, ya estamos hablando de que existe un cartílago en la TM. Aquí está la cápsula, este es el disco y esta es la cápsula. El disco es el que está entre la cavidad glenoidea y el cóndilo, y la cápsula es la que está hacia atrás y hacia adelante, que la envuelve. La cápsula lo que hace es mantener lubricado a la articulación. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Otra vez, ¿qué componentes? Vamos a ver poco a poco los componentes óseos. Los más importantes. El maxilar inferior. ¿Cierto? ¿Cuál es la parte más importante que nosotros vamos a trabajar aquí? Va a ser el borde superior de la rama. ¿Qué teníamos en el borde superior de la rama de adelante a atrás? Coronoides, escrotadura sigmoide y ahí, cóndilo. Y también el borde posterior. ¿Qué teníamos en el borde posterior? Se denominaba parotidio, ¿por qué? Por la relación con la parótida, y tenemos en la parte inferior el ángulo goníaco, que ahí presta inserción a uno de los más importantes músculos masticadores, que es el masete, y uno de los más afectados en bruxismo, ¿ya? Es el que más se afecta. Eso es lo más importante dentro de lo que es ATM, porque ahora tenemos obviamente el borde superior del cuerpo, donde es la parte dental donde nos interesa, porque existe la obstrucción, ¿sí?, céntrica que les dije, ¿sí? Y ahí está la diferencia, ¿no? Cuando es temporal fetal no tenemos esta partecita. Tenemos la cigomática, tenemos la escamosa y la timpánica. Ya cuando crece, ya tenemos que la mastoidea. ¿Ya? Entonces eso tenemos que acordarnos completamente. Volver a estudiar, pues como digo, esto no me voy a detener, no quiero detenerme, porque en realidad se supone que es materia que ya la sabemos. La estiloides es importante. ¿Cuáles eran los músculos de ligamentos que pasaban por ahí? No, ese es el conducto, ese es por el magno, el agujero magno del occipital. Todos se llamaban estilo. Bebé. Estilo ioio, estilo gloso, estilo faríngeo. Y también ese, ¿cómo se llamaba ese ramillete? Perfecto. Entonces miren que todo es volver a recapitular, o sea, no hay nada escondido. Tenemos que saber que nosotros tenemos dentro de la escama, teníamos que una porción vertical y una transversal. La transversal se mezclaba con ¿qué? Con la apófisis transversal o cigomática, ¿no es cierto? Y esta cigomática tenía la parte de la cavidad glenoidea que está por acá, y aquí tenemos esto que se llamaba, ¿cómo se llama? Cóndilo del temporal. Y el cóndilo del temporal viene a ser el límite del descenso, ¿sí?, o de la depresión mandibular. Entonces normalmente suena cuando ya no está el disco ahí, se empieza a sonar o se queda trabada la articulación. ¿Ya? Entonces aquí está el disco, miren, esta es la cavidad glenoidea y este es el disco. El disco siempre tiene que acompañar al cóndilo en todo movimiento.
¿Ya? Y lo más importante, miren, es bicóncavo. ¿Sí? Tiene concavidades. Por eso es que cuando a un boxeador le metes uno bien dado en plena sínfisis, cae de una. ¿Por qué? Porque este choca en la cavidad y del golpe en la cavidad que tiene. Nosotros, ¿qué teníamos en el temporal de importancia? Teníamos una arteria. Teníamos la meninge y teníamos en la cara interna del temporal que iba hacia el parietal que teníamos, la hoja de higuera, ¿no? Y esa hoja de higuera es la que daba hipoxia al cerebro y por eso es que te caes de una. ¿Ya? Todo tiene un porqué. ¿Ya? Entonces, miren, es del 2001, sin embargo, a mí me gusta esta definición porque se mantiene hasta ahora. Yo cada que doy oclusión voy cambiando ciertas cosas. Ahí está Miguelito, ahorita está recibiendo cosas que él no recibió cuando le esté informando de más cosas. Entonces dice, la resistencia a la deformación es la capacidad de absorción de impactos. Son mayores en la zona intermedia, ¿sí?, que en las regiones localizadas más anterior y posteriormente. Entonces es en la parte, por eso es bicóncavo, ¿no?, el disco articular. Entonces este disco está diseñado para resistir todos los movimientos, agresiones, especialmente la masticación. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos un apiñamiento, o digamos que tenemos una mordida abierta del lado derecho, ¿por dónde va a comer el paciente? Por el lado izquierdo. Entonces, ¿dónde va a resistir más? En el lado izquierdo, porque es donde va a haber ese golpe de masticación y se va a relajar en el lado derecho. ¿Qué va a pasar con el lapso del tiempo, aunque redonde? En ese lapso, cuando nosotros valoremos ATM, vamos a tener desviado ATM, porque no vamos a dar un uso. Y todos nosotros tenemos desvío por una sola razón, porque somos masticadores unilaterales, toditos. Si ustedes se dan cuenta y le maquinan, vean por dónde mastican. No masticamos por los dos lados. Ahí es un ejercicio que debemos nosotros empezar a hacer por los dos lados. Igual, el mismo ejemplo que pongo siempre. Tienes una carie y no te hiciste curar porque tienes miedo y comes de un lado. Ya te hiciste calzar y sigues comiendo por el mismo lado. A pesar de que ya está tu diente rehabilitado y todo chévere, ya te vuelves unilateral. Aparte de eso, hábitos que desvíen esta TM, que dormir de un solo lado. Al dormir nosotros tenemos dimensión vertical en reposo, es decir, no estamos mordiendo y la mandíbula se desplaza del lado donde estamos, en contra del lado donde estamos. Eso me pasó entonces. La fuerza. Lo que hace Esteban ahorita, no, él está así. Ese es otro. Lo que hace también acá es un hábito deleterio que lo estamos deformando. Normalmente quienes hacen eso y quienes tienen problemas, las secres. Las secretarias pasan así la mayoría del tiempo, ¿no? Y eso provoca el desvío articular. Vaya secretaria. Sí. O no sé si han visto niños, los niños ahora, los chiquitos hacen esto, ¿no? Juegan con la mandíbula, la mandan hacia adelante y eso provoca que un mal crecimiento. Y aparte del mal crecimiento, una rotación no debida del cóndilo. Entonces el cóndilo tiene muchas cosas, chicos. Y ya vamos a ver. Que veremos el jueves, vamos a ver ya lo que son clasificaciones de mordidas según Engel, según Andrews. En Andrews sí me voy a detener unas dos clases porque esa es la falencia que tienen toditos. Ya ahorita en ortopedia sufrían toditos. Entonces no quiero que lleguen a sufrir, que sufran un poquito. Pues miren el disco más graficado. Tenemos aquí los pterigoideos. Miren cómo va el disco, ¿no? Entonces, si ven cómo está el cóndilo y la cavidad glenoidea, ¿ya? A esto se le llama relación céntrica, ¿ya? Que es muy diferente a lo que les puse oclusión céntrica, ¿ya? Entonces vamos aquí, les voy a hacer una diferenciación. Sí, entonces aquí, una cosa es oclusión céntrica, verán que hasta les escribo. Una cosa es oclusión céntrica, ¿ya? Y otra cosa es relación céntrica. ¿Qué les dije que era la oclusión céntrica? La oclusión céntrica sería el engranaje correcto. Como también
también le conocen como máxima intercuspiración. ¿Cómo también le conocen? Como oclusión fisiológica o como normo-oclusión. Esos 4 nombres. Si yo hablo de oclusión céntrica, es un máximo engranaje, es una máxima intercuspiración, es una oclusión ideal o oclusión normal, ¿sí? Y fisiológica. Porque ya vamos a ver que las mordidas también se dividen de acuerdo a la patología, ¿no? En normales, fisiológicas, no fisiológicas, etc. Entonces, ¿cuáles son las funciones del disco? Lo que ya vimos, soportar las fuerzas. Déjenme aquí las son. Dígamelo. Y no puede haber alguien que tenga en el mismo punto una relación céntrica y oclusión céntrica. Pero claro, eso ya es la oclusión ideal. Entonces, ¿cuál es la relación céntrica ahora? Como les digo, miren cómo está el cóndilo y cómo está la cavidad. Si yo les digo dibujen una relación céntrica, tienen que dibujarlo así. Pero orientado, ¿no es cierto? Vamos a orientarlo. Superior, inferior, anterior y posterior. Entonces, ¿qué es la relación céntrica? La relación céntrica simplemente es la ubicación del cóndilo en la parte más posterior y superior del cóndilo con relación a la cavidad glenoidea del temporal. Eso es una relación céntrica. ¿Ya? Es la ubicación del cóndilo en la parte más posterior y superior, como está allá, más posterior del cóndilo, no digo del disco, no, más posterior y superior del cóndilo con relación a la cavidad glenoidea. Entonces, relación céntrica como oclusión céntrica les toca ver toda su vida. Así le pongas ahora implantes, le pongas híbrida, le pongas total, le pongas fija, tenemos que buscar una relación céntrica acompañada de una oclusión céntrica. No existe una oclusión céntrica sin una relación céntrica ideal. ¿Verdad? Tenemos que transformar, tenemos que acoplarnos a lo que tenemos para que el paciente pueda ver. Y se van a encontrar con muchos problemas en los pacientes, sobre todo de total, sobre todo con los que no han utilizado placa inferior, por ejemplo. Son los que más se complica en hacer el trabajo. Además, estás haciendo un bonito trabajo, una bonita placa, pero no muerde bien, vas a tener problemas, te va a llamar a cada rato. ¿Por qué? Porque como ya perdieron los dientes, se dejaron mucho tiempo, ya perdió esa relación céntrica el paciente. Y volver a retomar eso es complicado. La mayoría de pacientes se terminan sacando la placa inferior. ¿Ya? Vamos, ahí son las partes del disco. ¿Ya? Nosotros tenemos ligamentos, y vamos a ver ligamentos, tenemos algunos, tenemos ligamentos principales, tenemos ligamentos secundarios, cada uno hace su función, ¿sí? Y ya vamos a ver para qué sirve cada ligamento. Ahora vamos a ver la parte articular. Entonces, ¿qué nos ayuda realmente este disco, por ejemplo? Nos ayuda a lo que les dije, ¿no? Nos va a ayudar a evitar problemas de contacto directo entre hueso, problemas de que existan de mantener la boca abierta, ¿sí? Y también nos ayuda a regenerar. Si nosotros tenemos un golpe, el disco lo que hace al ser cartílago se estira, regresa a su puesto y no ha pasado nada. Entonces está listo ante las deformaciones. Entonces miren la superficie, tenemos el cóndilo mandibular que ya sabemos, tenemos el cóndilo del temporal, tenemos el menisco que está en la mitad de los dos y me faltaría también algo. Yo diría también ahí la cavidad glenoidea, que es otra superficie articular. Y en lo que es músculos están adheridos a esto. El pterigoide, lo que les dije, medial y lateral, en vez de pterigoide interno y externo. Es lo único que cambia. Ahí es lo mismo que vimos en anatomía, solo que he cambiado dos nombrecitos. La cápsula es esta, entonces el disco, ¿sí? Es el que está entre la cavidad y el cóndilo. La cápsula es bilaminar, es decir, es doble, uno posterior y uno anterior que no lo vemos, que está tapado por este ligamento. ¿Ya? Son los dos. ¿Qué hace la cápsula? Como dice su palabra, va a encapsular o va a mantener
que no se nos salga el cóndilo de ninguno de los dos lados. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? Compartimentos, el superior, ¿ya? El superior está acá, nos va a ayudar a hacer movimientos de traslación, y el inferior, que es el que estamos viendo, y movimientos de rotación. El inferior nos ayuda con movimientos a favor de las manecillas del reloj, es decir, para apertura, para depresión, mientras que el superior nos ayuda para cierre. ¿Sí? Entonces, aquí está el superior, el inferior, perdón, el superior no podemos ver. Está tapadito. ¿Sí? Y tenemos lo más importante. Dentro de esta cápsula tenemos esta membrana sinovial que está aquí. Un líquido sinovial. Y ese líquido sinovial es como todo aceite. ¿Para qué nos sirve el aceite en un auto, en una moto, en donde sea? Nos ayuda ¿a qué? A lubricar, pero lo más importante, a dar nutrientes, es decir, a mantener vivo a este tipo de articulación. Si no hay lubricación y no hay nutrición, vamos a empezar a tener lo que les digo, que se llama, suena como sacarse cuyes de los dedos, ¿no es cierto? Y a eso se le denomina ruidos o chasquidos. ¿No? Entonces, ya no puedes decir me suena, si no tiene ruidos o chasquidos. Es lo que tiene voy a sacar la articulación. Entonces, esto puede me ser chasqueé el producido dedo. por la membrana sinovial. ¿Ya? Puede ser que la membrana se rompió y el líquido se regó, por eso es que se puede hinchar. Normalmente eso pasa en la rodilla, ¿no? En la rótula te golpeas, te rompes de la membrana y se te riega el líquido y te inflamas, como que te hubieras dado un golpe en el músculo y se te inflamó. Solo que el líquido está ahí y te limita los movimientos. ¿Sí? Todo lo que es masticatorio, entonces por ejemplo, eso les voy a mandar a que ustedes lo lean. Todo lo que es músculos. Estos son 2, 4, están aquí 7, ¿sí? ¿No? 2, 4, 6, 7. Para que se dividan en dos grupos y puedan exponer músculos masticadores y ligamentos. Hoy les voy a dar algo así por encima. ¿Ya? Y eso será la exposición de este jueves que viene. ¿Ya? Y también, sí, para este jueves. Y para el próximo jueves, igual se van a dividir en dos grupos y van a hacer el tema componentes, factores variables y no variables de la oclusión. Entre toditos, ahí se dividen unos los variables y otros los no variables de la oclusión. ¿Para qué? Para que me puedan entender bien la clase el próximo lunes que les voy a dar yo, que ya son las divisiones a nivel de masticación, ¿sí? De dos autores, los más importantes, para que poder nosotros comprender cómo diagnosticar al paciente. ¿Ya? Esta materia es más de diagnóstico, entonces no se asusten, su examen final va a ser diagnóstico de un paciente, cómo está la mordida, qué tipo de guía tiene, etc. No, hasta no ver, no les quiero que se asusten, vamos a ver, no es difícil. Entonces, la única forma de saber, tiene que saber diagnosticar bien. ¿Ya? Entonces, estos son los componentes. Ustedes van a ver los faciales, los cervicales para que ustedes lo expongan. Sin embargo, los masticatorios, yo he puesto 4 funciones muy importantes. ¿Ya? Primero, todos los movimientos mandibulares, porque son músculos, son partes activas. Vamos a dar estabilidad al ATM. ¿Qué quiere decir estabilidad? Así como nos da movimiento, también la capacidad de cerrar, de mantener cerrada nuestra ATM nos va a ayudar. ¿Sí? Vamos a determinar la posición articular más estable. ¿Qué hablaría de esto? Si habla de la posición articular más estable, estoy hablando de relación céntrica. ¿Ya? Por eso es que les puse antes para no aprenderlos de memoria. Y por último, la dimensión vertical en reposo. ¿Ya? Y como les dije, en oclusión ya verán cuando tengan que utilizar aparatología de cualquier índole. Estos son los masticadores, ¿cierto? El temporal, el massetero, el pterigoideo medio y el lateral, o medial también se le denomina. Cualquiera de esos nombres está bien.
Entonces nosotros tenemos el temporal, que de ahí se desprende también a los parietales, ¿sí? El massetero y los pterigoides que pasan por el cóndilo. Vamos a ver el músculo temporal. Como les dije, ustedes se van a centrar un poco más, las inserciones fijas, los móviles, las funciones. Yo en resumen les digo que este músculo temporal está abarcando en toda la cara externa del hueso. ¿Se encuentra en dónde? En la porción escamosa, ¿no es cierto? Y va a tener tres tipos de fibras. Va a tener estas fibras que son verticales, van a ser estas fibras que son oblicuas, y van a tener las posteriores que van a ser horizontales. Entonces las verticales o anteriores van a elevar la mandíbula, es decir, cierre. Las medias nos van a ayudar a los dos movimientos, van a ayudar a elevar y a retruir la mandíbula, que son las oblicuas o diagonales. Y las posteriores o horizontales nos van a ayudar netamente a retruir. ¿Ya? En resumen, este músculo nos va a ayudar ¿a qué? A cerrar, ¿sí? Y a llevar hacia atrás a la mandíbula, en general, ¿no? Pero si yo les pregunto, ¿qué hacen las fibras medias? Nos ayudan a elevar y a retruir, ¿no es cierto? O retrognasia pueden hacer. Si van a poner retrusión, tienen que poner el apellido, retrusión mandibular. Porque si me ponen retrusión, yo asimilo que es el maxilar superior. Entonces, si es que se olvidan poner gnasia, pueden poner retrusión de la mandíbula. Ahí, si es que solo quieren decir el maxilar, pueden dejarlo así, porque ya, como les dije al inicio, ya se maneja así. Ese es el temporal. El massetero. Miren cómo tenemos un fascículo superficial, que es el que nosotros topamos al masticar, y el interno o el profundo. ¿Qué hacen los dos? Van a elevar la mandíbula, es decir, para masticación. ¿Ya? Hasta ahorita los dos es para cerrar, tanto el temporal como el massetero. Y aquí están los pterigoides. Miren el medial, ¿sí? Y el lateral. El lateral es importante porque miren, va desde el maxilar, ¿sí? El maxilar superior, desde la tuberosidad casi a esa altura, y encierran como una bufanda aquí al cóndilo. Obviamente, como está el corte no se lo puede ver, pero ahí encierra completamente, ¿ya? Y eso hace que tengamos el resto de movimientos. Entonces, cuando un paciente no puede abrir la boca, ¿por qué creen que será? ¿Cuáles músculos se ven afectados? Si un paciente tiene disminución en apertura o cierre, van a verse afectados los pterigoides. Siempre. ¿Ya? Entonces vamos a tener los pterigoides. El medial es el más importante, por eso les he puesto con otro color. Va a elevar la mandíbula, es decir, para el cierre. Solo el medial va a cerrar. ¿Ya? En cambio, el resto, el lateral superior va a corroborar lo que hace el medial, mientras que el inferior es el que más movimientos hace. Es decir, el lateral, este de acá, es el que va a hacer esto. Miren, va a protruir o va a hacer prognasia, va a darnos todos los movimientos de lateralidad y la apertura. ¿Ya? Solo el lateral inferior prácticamente es el que hace todos los movimientos. El resto se dedicó a hacer el cierre mandibular, ¿no es cierto? Y la retrusión, mientras que la línea inferior hace todo. Protruye, movimientos laterales y apertura completa. ¿Ya? Por eso les decía que los músculos que más afectan son los pterigoides en el momento en que tenemos algún problema, tanto de cierre como de apertura. ¿Vamos? Miren, ahí está. El pterigoide lateral, el medio. Y este es miren cómo va el medio, desde el borde interno del ángulo hasta arriba. Por eso es el que hace todo. Lateral, apertura, cierre, ¿no es cierto? Entonces es el más importante. Sin contar estos también, ¿no? Los laterales, pero
Va a ser, dentro de los laterales tenemos los oblicuos, el externo y todo eso, pero ya vamos a ver. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿No? No, sí. Última palabra. Lección. ¿Alguna última palabra? ¿Seguro? Aquí hay que pasar poquito a poco. Ya, entonces miren el pterigoideo lateral. Tiene dos fascículos, el oblicuo interno y el oblicuo externo, que ya lo vamos a ver. ¿Sí? Y miren, tenemos el interno. ¿Sí? Vamos a ver también. Dice, durante la masticación y intercuspidación, el músculo pterigoideo lateral superior, ¿sí? Sería este de aquí, este es el superior, constantemente más activo, mientras que el inferior es moderadamente activo. Este es el más activo y este es el de menor acción. ¿Ya? Vamos a ver ahora lo que es ligamento. ¿Ya? El resto de músculos tienen que darlo a ustedes. ¿Ya? De ella nos salen 2 notas más. El otro jueves 2 notas más, ya son 4. Y más las prácticas nos salen 4 notas más, son 8. Y el examen, no, gracias. Acaba de verano. ¿Ya? Ahora los ligamentos. Los ligamentos vienen a ser los panas del alma de los músculos. Ya, típico pana que vamos a tomar, vamos. Así no quieras, vamos. El IVA. El uno se chumó, el otro no se chumó, pero le llevó a la casa. Ese es el pana del alma, el que va junto. Entonces, si el músculo abre el ligamento, lo que hace es una actividad complementaria, es decir, complementa lo que está haciendo el músculo. Tejido fibroso, con colágeno obviamente. Miren, vascularizado y nervado. Su acción es pasiva. ¿Ya? Es decir, llega un momento en que ya no llega a movimientos extremos como lo hace el músculo. Por eso es que son los compinches del músculo. Lo que el músculo hace, ellos también lo hacen, pero de una forma limitada. Vamos a tener 2 tipos, 2 clasificaciones. Los funcionales o primarios y los accesorios secundarios. No porque los unos son principales, son los que más importan, o los otros son los que menos importan. Sin embargo, les han clasificado así. ¿Por qué? Porque tienen menos limitantes los funcionales, es decir, tienen un poquito más de movilidad, y los accesorios son un poco más pasivos dentro de lo que ya veíamos. Ya, entonces, vamos a primero a ver los colaterales. Hay que aprendernos el nombre colaterales porque se encuentra hacia los lados de la articulación. Capsular porque se encuentra encerrando la cápsula. Temporomandibular porque está entre ¿qué? Entre el temporal y la mandíbula, relacionándose. Y el ligamento de Tanaka, ¿ya? O el interdiscal también, que se llama, ya vamos a ver, es el que está ahí cubriendo al disco. Mientras que los accesorios, aquí están lo que ya vimos los músculos. Ahora vamos a ver qué. Los ligamentos, esfenomandibular, pterigomandibular y estilomandibular. ¿No? Estiloides con la mandíbula, apoxisteroides con la mandíbula y esfenoides con mandíbula en los accesorios. ¿Ya? Entonces todo es anatomía. Entonces ahí está. Ligamentos colaterales, miren, el capsular es el que tapa toda la cápsula, ¿sí? El de Tanaka es el amarillito, temporodiscal, está dentro del temporal y el disco también cuidándolo. Sí, el capsular es el que está tapando los 2 lados de la cápsula. Recuerden que en la cápsula teníamos una superior y una inferior, una anterior y una posterior, ¿ya? Y no hace más. Vamos a ver los colaterales. Tenemos 2. Un medial o sagital y un lateral. ¿Qué quiere decir? Que se encuentran ¿dónde? Entre el borde del disco y el borde del cóndilo. Esos son los ligamentos colaterales. ¿Ya? ¿Para qué nos sirven estos?
Ahí están los más importantes. Tienen algunas funciones, pero les he puesto los más importantes. Apertura y cierre, obviamente limitada. Movimientos del disco y el cóndilo hacia adelante y hacia atrás. ¿Ya? Disco rota sobre las superficies articulares del cuerpo. Eso quiere decir que el disco va a hacer movimientos antero-posteriores. Y vamos a alejar el disco del cóndilo. Es decir, cuando nosotros mordemos el disco se aleja un poco. Por ejemplo, cuando abre la boca, el disco se va para atrás y el cóndilo se va hacia adelante. Cuando cerramos la boca, en cambio, el disco se va hacia adelante y el cóndilo se va hacia atrás. ¿Sí? Entonces lo limita y llega un momento que es como un tope de puerta. Y abre la puerta, pues un tope y hasta ahí llegó. Eso es lo que hace este ligamento. No permite que se vaya más allá. ¿Ya? Entonces miren, aquí está el disco. ¿Ya? Miren, tenemos del un lado de la cápsula. Acá está el otro lado de la cápsula. Es el que no veíamos en el anterior. ¿Sí? Y los colaterales, miren. Es uno y otro. Entonces nos permite cuidar toda esta parte. Al rato que yo abro la boca, es decir, el cóndilo se va para acá, este disco se va para atrás. Al rato en que yo cierro la boca, este disco se va para adelante y el cóndilo para atrás. Esos son los ligamentos. ¿Qué más tenemos? El capsular es el más sencillo, porque como ustedes ven, está envainando a toda esta articulación, protege a toda la articulación. ¿Ya? Y el más importante, como se llama capsular, encapsula, encierra, va a mantener ese líquido sinovial activo. Es decir, es el culpable, este ligamento es el culpable de que este líquido siga nutriendo y siga lubricando la articulación. Y si nosotros llegamos a esa mantención y a esa nutrición, vamos a dar estabilidad a la articulación también. Entonces el capsular es uno de los más importantes, es el que protege completamente la articulación. ¿No? El temporomandibular, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir el temporomandibular? Aquí está el temporomandibular. Miren. Está en el borde inferior de ¿qué? De la apófisis cigomática, ¿no es cierto? ¿Y en dónde está envainando? Está por detrás del cóndilo mandibular. ¿Ya? Entonces como que le sostiene también a la mandíbula en los movimientos. ¿Ya? ¿Cuál es la función? Va a reforzar al capsular, es decir, la articulación va a estar aún más protegida con este ligamento. ¿Ya? Y aquí vamos a tener dos porciones. Como ustedes vieron, envuelve al cóndilo y vamos a tener dos porciones. La horizontal interna, que es esta de aquí, y va a hacer movimientos hacia atrás del disco. Aquí está el disco. Entonces la porción horizontal se va para atrás del disco. ¿Ya? ¿Sí? Y la oblicua externa, que es esta de aquí, miren, está por detrás del cóndilo, está en el cuello del cóndilo. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Nos va a ayudar a apertura vocal. ¿Estamos, chicos? Ya se fundieron. Sí, la verdad. Por lo general este capítulo es así de fundido. Tranquilos. Con esto voy a terminar para que refresquen, respiren, tomen conciencia. ¿Ya? Y el ligamento de Tanaka también temporodiscal, ¿por qué? Porque se encuentra dentro del temporal y el disco. Entonces el ligamento de Tanaka, miren. ¿Ya? Este ligamento es el que va a estar ahí, llamémoslo protegiendo también al disco. Recuerden que el capsular es el que más protege a todos, pero también va a ayudar, y miren, va a reforzar a la cápsula, por ende también al ligamento capsular, y nos va a ayudar al desplazamiento medio, es decir, medianamente, no nos va a ayudar a una completa. Entonces realmente de todos el más importante es el capsular y también el temporomandibular. Se llama Tanaka porque su descubridor fue un japonés y realmente son los que más han metido. Aquí está. Son los que más han mentido. Debemos tener cuidado de identificar.
Listo, entonces van a dar músculos y ligamentos este jueves, ya, para poder seguir. Entonces, ¿qué quiero con esto? Que lean, que indaguen un poco más y con eso ustedes puedan comprender lo que se viene. Y de ahí doy el ligamento, así mismo voy a dar los ligamentos, Iván. lo que falta, ¿no? Entonces, y de ahí vamos a entrar en materia. Así que el jueves dan eso para yo poder entrar en materia Que le cae mal. en lo que nos respecta. ¿Alguna pregunta, chicos? Entonces el jueves necesito que den músculos y ligamentos. Y para el siguiente jueves anoten, ¿verdad? Factores modificables y no modificables de la luz. ¿Estamos? Sí. Sí, es la parte como que engorrosa ahorita de oclusión. Por eso es que sí me paro, porque normalmente en esto me voy como unas 3 clases.